acompaña el señor licenciado Manflorio Murillo, consejero jurídico del gobernador del estado. Durante mi mensaje de toma de protesta como gobernador constitucional del estado, ofrecí a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices. Dije que el que roba desde el gobierno no solo roba unos centavos o unos millones, se roba oportunidades, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente que aspira a una vida mejor. No hay peor crimen que mirar la pobreza y la miseria de frente a los ojos y luego embolsarse lo que debe servir para combatirlo. Y si es un crimen, dije entonces, robarle el dinero al pueblo, es aún peor no hacer nada. Frente a la corrupción, lo más grave es la impunidad. Por eso, el mayor reto que ha enfrentado mi gobierno durante estos primeros 6 meses ha sido el de no defraudar la esperanza del pueblo de Chihuahua en su exigencia de justicia, profundamente ofendido por el saqueo sistemático de los últimos 6 años de la administración anterior. Se trata no solo de un elemental sentido de justicia, sino de reivindicar el quehacer político con base en los valores éticos y morales. Precisamente por lo delicado del compromiso, hemos sido especialmente cautos y hemos integrado de manera cuidadosa las diversas carpetas de investigación. Por ello, hemos iniciado la operación Justicia para Chihuahua, el castigo a los responsables del latrocinio y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado. Derivado de las órdenes de aprehensión de distintos jueces, la Fiscalía General del Estado ha logrado ya la detención de 3 exfuncionarios del primer círculo del exgobernador César Duarte, acusados del delito de peculado. Estamos apenas en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración. Exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto, encabezada por el exgobernador César Duarte. Tenemos un amplio trabajo de investigación integrado en carpetas y un caudal probatorio que rigurosamente hemos conjuntado. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha estado realizando un trabajo profesional y pesquisas para poder acreditar ante los jueces cómo el exgobernador y sus cómplices, unidos en un grupo compacto, bajo el reparto de funciones específicas y en un concierto previo, hicieron uso del poder para beneficio personal. Por eso nos dilatamos un poco, porque ha sido arduo el trabajo que ha implicado rescatar evidencias y documentos que en muchos casos habían sido destruidas, alteradas o escondidas. Y sabemos que César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción que profusamente se le han venido haciendo a él
y a su equipo de colaboradores. Por otra parte, el suplente del fallecido diputado federal Carlos Hermosillo, Antonio Enrique Tarín García, hoy quiso, sin éxito, tomar protesta como diputado al Congreso de la Unión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, lo que fue frenado por una mayoría de diputados federales de distintos grupos parlamentarios, con excepción del grupo parlamentario del PRI. Ambos personajes, prófugos de la justicia, tratan de evitar su captura recurriendo a métodos reprobables por la ética política. Uno, internándose en los Estados Unidos de Norteamérica, y otro, tratando de refugiarse en el fuero constitucional. Por esos motivos, hago un llamado a la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión para que no se otorgue a un perseguido por la justicia la protección del fuero, que dificultaría, en este caso evidentemente, enfrentar con prontitud a la justicia de Chihuahua, y adelantamos que de darle facilidades para protestar al cargo, iniciaremos el juicio de procedencia que sin duda les acarreará a sus protectores más perjuicios que beneficios. Por supuesto, el desprestigio ante la nación de saber que protegen a un perseguido de la justicia en Chihuahua. Con independencia de que haremos las gestiones para que se pida la detención de César Duarte en los Estados Unidos con fines de extradición, hacemos votos para que sea expulsado bajo la cláusula de repatriación por pernicioso e indeseable de aquel país. De aquí en adelante, vamos a ser testigos de acciones que sin duda abonarán a la restauración del Estado de Derecho, y en este mismo momento informo que se siguen ejecutando diversas órdenes de cateo con esa finalidad, cuyos resultados informaremos oportunamente para no poner en riesgo el éxito de esas importantes diligencias. De cara a la sociedad, reitero que nuestra decisión de hacer justicia es indeclinable y que mi único compromiso es con el pueblo de Chihuahua. De haber sido un referente nacional vergonzoso de corrupción, de saqueo e impunidad, seremos un ejemplo y un referente en todo México de transparencia, honestidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por su atención, muchísimas gracias.